Hola, mi nombre es Ana Luisa Luna y el día de hoy voy a hablar sobre el artículo Estrategias metodológicas para la investigación del usuario en los medios sociales, escrito por Aurora González Teruel en 2015. Este trabajo analiza tres métodos cualitativos importantes que se utilizan para estudiar cómo los usuarios generan y comparten información en redes sociales. Los medios sociales se definen como aplicaciones basadas en Internet que permiten crear e intercambiar contenido generado por usuarios. Para la bibliotecología y documentación, estos espacios representan un nuevo escenario del comportamiento informacional, donde las personas no solo buscan la información ya, sino que también la crean, la comparten y la reinterpretan. Esto plantea retos teóricos y metodológicos para entender cómo interactúan los usuarios con la información en estos entornos digitales. El artículo va a comparar tres estrategias metodológicas aplicadas al estudio de usuarios en redes sociales. La primera, el análisis de contenido. La segunda, la teoría fundamentada en una versión constructivista. Y la tercera, el análisis del discurso. Cada una de estas aborda al usuario desde un ángulo distinto, el contenido que produce, sus interacciones y el lenguaje que usa para construir sentido. El análisis de contenido, siendo este el primero, busca interpretar mensajes, textos o discursos para identificar temas o patrones. Puede hacerse desde una forma cuantitativa, es decir, usando categorías ya establecidas, o cualitativa, generando las categorías a partir de los datos. Por ejemplo, Savolainen analizó blogs sobre dietas para ver cómo los autores pedían apoyo informacional y emocional y cómo es que los lectores respondían. Este método permite clasificar la información y medir la frecuencia de ciertos temas o tipos de apoyo. La teoría fundamentada es un método que busca construir teoría directamente desde los datos, a través de un proceso flexible y cíclico. En el estudio que cita la autora, se analizó cómo los adolescentes usan y crean información en comunidades digitales. Se usaron entrevistas, se observaron, y el análisis fue iterativo. Se codificaban los datos, se generaban categorías y se comparaban constantemente hasta obtener una teoría sustantiva sobre las prácticas de información juvenil. Es decir, cómo buscan, comparten y transforman la información. El análisis del discurso se centra en el lenguaje y en cómo éste crea realidades sociales. En el caso de Neil y Mackenzie, se utilizaron blogs de mujeres con endometriosis para ver cómo presentaban las fuentes de información y cómo construían su autoridad a través del discurso. Este enfoque no busca descubrir verdades, sino entender cómo es que el lenguaje moldea lo que estas personas creen o sienten. Por ejemplo, una bloguera puede reforzar su credibilidad diciendo, mi doctor me dijo o según una revista científica que leí. En conjunto, estos tres métodos nos permiten observar distintos niveles de la interacción del usuario con la información. El análisis de contenido responde a qué hacen los usuarios. La teoría fundamentada explica cómo lo hacen e interactúan. Y el análisis del discurso muestra cómo utilizan el lenguaje para construir significados. En otras palabras, cada método aporta una capa distinta para entender el comportamiento informacional en redes sociales. Y bueno, en lo personal, este artículo me pareció muy interesante. Explica con mucha claridad tres metodologías que pueden ser un poco confusas, pero que una vez que las entiendes, te das cuenta que se complementan entre sí. Me gusta que la autora no solo menciona la teoría, sino que también da ejemplos reales de investigaciones, lo que lo hace mucho más fácil de comprender. Creo que lo más valioso es cómo muestra que el comportamiento del usuario en redes sociales no se puede analizar desde un solo punto de vista, porque cada método nos va a aportar algo diferente, ¿no? Uno clasifica qué es lo que se dice, el otro construye como esta teoría y el último analiza cómo el lenguaje es una forma de acción social. En resumen, me dejó una visión más amplia sobre cómo investigar a las personas en los contextos digitales, algo muy útil para cualquier disciplina que trabaje con información o con redes. Y bueno, en conclusión, las redes sociales han transformado la forma en que los usuarios interactúan con la información. Para estudiar este fenómeno, no basta con una sola metodología. El análisis de contenido,
la teoría fundamentada y el análisis del discurso son tres herramientas complementarias que permiten comprender el papel activo del usuario en la creación y difusión del conocimiento. En conjunto, ayudan a entender cómo las personas participan, se expresan y construyen sentido dentro del entorno digital en el que vivimos hoy en día. Gracias.